Hola a todos, en este video veremos todo aquello que está relacionado a las estructuras y uniones, las cuales corresponden a la unidad número 2 de nuestra asignatura. ¿Sí? Les pido que presten atención en este video y que tomen nota, porque en algunos casos van a aparecer preguntas que van a estar relacionadas a todo lo que vamos viendo y que serán como actividad solicitada en el foro del aula. ¿Bien? Empezando con el temario, tengo tres ejes principales donde tengo las estructuras versus las uniones, estructuras y funciones, y un ejercicio que les voy a plantear al final del video. En la primera parte hablaremos sobre cómo definir una estructura o una unión, su forma general y sus partes. Luego, cómo declarar variables del tipo de la estructura o lo que va a ser nuestro nuevo tipo de dato. Cómo inicializar variables del tipo de estructura, cómo copiar una estructura en otra variable del tipo de estructura, cómo usar una estructura como variable o miembro de otra estructura, cómo procesarla. Hablando sobre esto, hago referencia a cómo acceder para ver o modificar el valor que tiene en el interior de ella cada uno de sus miembros. Hablando sobre estructuras y funciones, en muchos casos tenemos la necesidad de pasar como argumento o como parámetro a una función una estructura, como así también poder retornar desde una función un valor del tipo de dato de estructura. ¿Bien? Cuando hablamos de estructuras, vamos a decir que es una colección de datos cuyos elementos no son homogéneos, es decir, que no son del mismo tipo de datos. Los elementos que tienen de manera individual una estructura se denominan miembros, y relacionado con la estructura vamos a tener las uniones, las cuales básicamente se comportan de la misma manera que una estructura, en el sentido de que son una colección de elementos de distinto tipo de datos o no homogéneos, pero teniendo una diferencia respecto a las estructuras, es que los miembros comparten el mismo área de almacenamiento, incluso cuando los miembros son de diferente tipo de datos. Es decir, si tengo un valor, una variable del tipo entero y otra de tipo carácter, ambas variables ocupan el mismo área de almacenamiento. Así es que la unión nos permite que varios datos diferentes se almacenen en la misma porción de memoria de la computadora en tiempos distintos. Bien, bueno. Respecto a la definición, ¿sí? Nosotros en la declaración de una estructura vamos a tener una palabra clave denominada como struct, ¿sí? Esto es necesario siempre para que podamos definir nuestro nuevo tipo de dato. Una marca, que es el nombre que nos va a identificar nuestra estructura de este tipo, y consta de varios miembros. Respecto a los miembros, tenemos que pueden ser enteros, flotantes, valores de doble precisión, char. Es decir, que acá tenemos todos aquellos tipos de datos primitivos que nos proporciona el lenguaje. Por otra parte, también pueden tener como miembros arreglos, punteros u otro tipo de estructuras, ¿sí? Respecto a arreglos, punteros, van a ser las próximas unidades que vamos a ver, ¿sí? Los nombres de los miembros dentro de la estructura tienen que ser diferentes, obviamente. Nosotros tenemos una estructura que nos va a estar referenciado por una marca, donde esos miembros que va a tener tienen que tener un distinto nombre para nosotros poderlos identificar. Ahora, el nombre de un miembro sí puede ser igual al nombre que tenga otra variable que se encuentre fuera de la estructura. No necesariamente tienen que ser todos los tipos o todos los nombres de distinto valor, ¿no? No se puede asignar un tipo de almacenamiento a un miembro individual. Ya vamos a ver qué es lo que hablamos en este caso. Y tampoco, algo que los remarco, que tampoco podemos inicializar los valores que tiene una estructura dentro de su declaración. Bien, entonces, como partes fundamentales dijimos que tenemos la palabra clave struct, bien, tenemos la marca, que es un nombre, bien, tenemos la estructura, la marca,
Y por último, los miembros que la componen. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Continuando con esto, vamos a tener lo que es la definición de una estructura. ¿Bien? Ya mencionamos recién cómo tenía que ser. Decimos que tenemos la palabra clave de struct, la marca, los miembros y cerramos la estructura. Hay que notar que siempre tiene que ir un punto y coma al finalizar una estructura. Es decir, nosotros tenemos la palabra clave, la marca y tenemos en un grupo de llaves los miembros. Cada uno de los miembros tiene que estar acompañado obviamente de su tipo de dato, su nombre de variable y terminados en punto y coma. Bien, entonces una vez que la composición de la estructura ya está definida, viene el tema de cómo podemos declarar nuestras variables. Bien, vamos a tener que poner el tipo de almacenamiento. ¿Qué es lo que es el tipo de almacenamiento? Es un especificador de manera opcional, ¿sí?, de una variable que determina si el elemento tiene una duración, ya sea global o local. Para ver esto, les pido que se dirijan un poco al libro o a los apuntes que están en la unidad número 1, donde se especifica el tipo de almacenamiento de las variables. Entonces, nosotros tenemos el tipo de almacenamiento, la palabra clave struct, la marca, y seguido a esto van a estar todas las variables que yo quiera definir que van a corresponder al tipo de la estructura. Si hacemos un esquema de cómo sería una estructura, gráficamente podemos decir que tenemos algo así: el nombre de la marca e internamente cada uno de sus miembros. Bien, nosotros tenemos una marca y un miembro. Ahora, ¿cómo va a ser cuando yo tengo que definir una unión? En términos generales, ¿sí?, si nos comparamos con una estructura, va a ser, en vez de struct, una palabra clave que se llama union, la marca, el grupo de llaves, los miembros y nuevamente cerrando la llave y terminando en punto y coma. ¿Sí? Lo vuelvo a aclarar esta parte. Ahora, una vez que esta estructura o esta unión ha sido definida, ¿cómo va a ser para definir nuevos tipos de datos o variables? Tengo nuevamente el tipo de almacenamiento, la palabra clave, la marca y seguido de las variables. De manera esquemática, en contraposición a lo que hicimos antes con struct, tenemos que ahora está la marca y como dijimos que cada uno de los miembros de la misma comparten la misma área de almacenamiento, vamos a tener uno debajo del otro, ¿sí? Antes los teníamos uno al lado del otro porque todos existían en el mismo momento. Bien. Viendo un ejemplo, vamos a hacer con respecto, a partir de ahora, con struct nomás. Me voy a centrar específicamente en struct por un motivo de que es lo que más se utiliza en la asignatura y en el ámbito del desarrollo, ¿sí? El ejemplo de un punto. Supongamos nosotros un punto en un plano cartesiano. El mismo cuenta con una coordenada, tanto en el eje X y otra coordenada en el eje Y, ¿sí? Es un plano. ¿Cuál sería nuestra marca? Nosotros podíamos establecerle un nombre a nuestro nuevo tipo de dato. En mi caso yo quiero representar un punto, entonces es buena opción que el nombre de la marca sea punto y que los miembros de esta estructura sean el eje X como el eje Y. Bien, tenemos que definir el tipo de dato. Bueno, si estamos hablando de un plano cartesiano, podemos decir que son valores en coma flotante, por lo tanto pueden ser un valor float, ¿sí? Es lo que se explica acá. Entonces, si nosotros lo queremos hacer en términos de código, ¿cómo nos quedaría expresado nuestro punto? Tenemos la palabra clave, la marca, el tipo de dato de cada uno de los miembros y tenemos el nombre de los miembros. En mi caso se llama X e Y. Esta es una forma de representarlo. También puedo representar un miembro debajo del otro, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, siempre y cuando el tipo de datos sea el mismo, está aceptado. ¿Bien? De manera esquemática podemos decir que tenemos un punto con un miembro X y un miembro Y. Punto sería la marca. Veamos otro ejemplo. Una carta para jugar, ¿no? De una baraja. ¿Qué es lo que cuenta? Tiene un número y un palo. Bien, entonces nosotros podremos decir que nuestra marca es carta, que sus miembros en un caso va a ser número y en el otro va a ser palo. Bien,
lo que tenemos que especificar es el tipo de dato. Número puede ser un valor entero, un tipo int, y el palo puede ser un carácter, ¿sí? Lo podemos simbolizar de esa manera. Entonces, tendremos de esta manera. Si lo queremos hacer en código, va a ser nuestra palabra clave, la marca, en este caso carta, los miembros, uno de ellos se llama número del tipo entero, el otro se llama palo del tipo carácter. Manera esquemática, tenemos una carta, el número y el palo, siendo ellos dos sus miembros. Una persona. Veamos qué es lo que tiene una persona. Podríamos decirle, en simples palabras, que una persona cuenta con un nombre, un apellido, un DNI y una edad. Podríamos tener más parámetros, ¿no?, que tener en cuenta, pero con estos 4 para el ejemplo nos sirve. Entonces, vamos a asumir que nuestra marca va a ser persona y que los miembros, ¿cuáles van a ser? Bueno, nombre y apellido, si bien van a estar separados, pero ambos son tipo de cadena de caracteres. Vamos a decir que son cadena de caracteres, nada más. Nosotros en términos de código los representamos con arreglos, pero todavía hasta este punto no hemos visto lo que son los arreglos. Podremos decir que al nombre y al apellido con 15 caracteres no nos basta. Luego tenemos el DNI, que también vamos a decir que es del tipo de cadena de caracteres, con 8 elementos es suficiente. Y la edad, que va a ser del tipo flotante, en mi caso. Podría haberlo puesto como entero, porque nosotros nos vamos a decir que tiene 34,5 años. O sea que si lo hubiese puesto entero, está bien, ¿sí? ¿Cómo lo voy a representar en el código? No, entonces, palabra clave, marca, cada uno de los miembros, tipo de dato, y de esta manera nosotros vamos a representar que nombre es una cadena de caracteres de 15 elementos. Apellido exactamente lo mismo y DNI es una cadena de caracteres de 8 elementos. ¿Bien? De manera esquemática tenemos que una persona tiene estos 4 miembros. ¿Bien? Bueno, hace ratito más o menos había especificado cómo declarar variables. ¿Bien? Ahora lo vamos a hacer en términos de definición correcta. ¿Sí? Es importante saber que una declaración de una estructura, ¿sí?, que no esté seguida por variables no reserva espacio. Es decir, si yo no estoy haciendo una colección de variables, no estoy pidiéndole al compilador que me reserve espacio de memoria para yo poder almacenar datos. Entonces, si yo no defino variables, no estoy reservando espacio de almacenamiento, ¿sí? Solo tengo el modelo o una plantilla para poder generar variables. Ahora, si la declaración ya tiene una marca, ¿sí?, nosotros podemos utilizarla para definir instancias. Cuando hablamos de instancias es crear nuestra variable. Entonces, si yo sigo con el ejemplo del punto, ¿sí?, que teníamos algo así, yo hasta el punto anterior solamente acá terminaba en punto y coma. Mi palabra clave, la marca, los miembros y terminaba. Variable 1, ¿qué es? Es una variable del tipo estructura que se llama punto, la cual tiene 2 miembros, X e Y, ¿sí? Esta es una forma de poder definir variables de este tipo. Otra forma es que yo tengo mi plantilla original y después en cualquier parte del programa yo al poner la palabra clave, la marca, seguido de la o las variables que yo quisiera declarar, ¿sí? En el primer caso, ¿qué es lo que tenemos? Variable 1, ¿sí?, donde en el mismo momento de definir la estructura se define esa variable. En cambio, en el segundo caso, tenemos la declaración de una estructura y luego tenemos la definición o declaración de una variable, ¿sí?, que se entiende esa parte. Ahora, como pregunta, ¿qué pasaría si yo, esto es una pregunta para que anoten, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo este caso y borro la marca? O sea que me queda struct, llave, el miembro y variable. Quiero que me digan, que lo anoten, qué es lo que representa esto, ¿sí? Bien, cabe mencionar que ambas, en este caso o este caso, poseen los 2 miembros, ¿sí? Dijimos en un principio que una variable del tipo estructura no puede tener inicializados sus miembros, ¿sí? Pero sí podemos, al definir una variable, podemos inicializarla, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Sí? En una forma general tenemos
la palabra clave, la marca, el nombre de la variable, seguido por un igual y abriendo llaves. ¿Qué es lo que hace las llaves? ¿Sí? Me va a englobar cada uno de los miembros que tiene mi estructura. Todo esto tiene que estar separados por coma y obviamente que tiene que coincidir el orden en el que yo definí mis miembros en la plantilla original, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo que yo tenía del punto, puedo definir una variable 1 donde 25,5 representa el valor de inicialización para el miembro X y 32 para el miembro Y, ¿sí? Por otra parte tenemos la copia de una estructura. Supongamos que yo ya tengo definida una estructura, la inicializo y quiero que ese mismo valor lo tenga otra variable del mismo tipo. Se utiliza, como venimos haciendo siempre, se utiliza el operador igual, ¿sí? Todo esto lo que hace es copiar todos los argumentos, todos los miembros que tiene una estructura origen a una estructura del tipo destino, ¿sí? Es decir, que si yo defino dos variables, variable 1 y variable 2, a la primera la inicializo, la segunda no tiene nada, yo para copiarle los valores que tiene variable 1 en variable 2, basta solamente con hacer variable 2 igual a variable 1. Ahora, variable 2, que no tenía nada, ahora tiene los mismos valores que tiene variable 1. Obviamente que si yo modifico alguno de los valores en variable 1, los valores de variable 2 no van a ser alterados, son independientes en este caso, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos estructuras anidadas? Es decir, que una estructura forma parte o está definida como miembro de otra estructura. En estos casos, la declaración de una estructura interna que yo estoy utilizando tiene que aparecer en el código, tiene que aparecer antes que la declaración de la estructura externa, ¿sí? Entonces, cuando una estructura tiene componentes de tipo estructura, se la denomina como estructura anidada. Si supongamos que yo tengo un ejemplo aquí, ¿sí? Donde yo defino una estructura donde su marca es estructura 1 con estos miembros y tengo una estructura 2, ¿sí? Fíjense que la estructura 1 forma parte como un miembro, ¿sí? De la estructura 2. En términos de código, esto, ¿sí? Tiene que aparecer antes que la declaración de esta estructura. Si yo lo pongo al principio y esta después, el compilador nos va a arrojar un error. En términos de esquemático, esto nosotros podemos tener una marca, ¿sí? Los miembros, que son estos tres miembros, corresponden a estos. Fíjense que esta marca, ¿sí? Sería el de estructura 2. Seguido de esto tengo el miembro, que es esta estructura, pero a su vez este miembro tiene tres miembros más, M1, M2 y M3, que son los correspondientes a este caso. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos, ¿no?, que tenemos un círculo. Un círculo puede ser definido como por la coordenada del centro, es decir, un punto, y el radio que tiene hacia su exterior. Entonces, de esta manera, ¿qué tenemos? El centro es un punto, una estructura que nosotros ya habíamos definido, estoy reutilizando lo mismo, y el radio, que es una variable del tipo coma flotante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El punto, que tiene que estar definido antes. Luego tenemos el círculo, que es mi nueva marca. Internamente tiene una variable del tipo punto, que es centro, y tiene otro miembro que es el radio. De manera esquemática, que tenemos el círculo como estructura externa, tiene un centro, que es una estructura interna, tiene el radio y centro tiene sus dos miembros, X e Y. ¿Bien? Bien, al hablar del procesamiento de una estructura, donde los miembros de esta misma se procesan generalmente de forma individual, como entidades separadas, un miembro de la estructura se puede acceder de la siguiente forma. Variable, ¿qué es lo que es? Es una variable del tipo de la estructura y miembro es uno de los miembros de esa estructura, ¿sí? Es lo que se explica acá.
Está el punto, que es el operador punto, el cual nos permite a nosotros acceder a cualquiera de los miembros de una variable de un tipo de estructura, ¿sí? Hablamos de que tiene mayor precedencia que cualquiera de los operadores que nosotros vimos en las tablas. Si recordamos, los operadores monarios eran los que tenían mayor prioridad sobre cualquiera de los otros. Bueno, ahora aparece este operador punto que tiene mayor precedencia que cualquiera de ellos. Se pueden escribir expresiones más complejas utilizando de manera repetida el operador punto. Nosotros, si teníamos el ejemplo, ¿sí?, del punto, nosotros podríamos haber accedido a la variable x que tiene el círculo. ¿Cómo? Teniendo un círculo que tenemos que acceder a su centro y luego de ese centro podemos acceder al miembro x. ¿Bien? En términos generales tenemos que una variable, accedemos al miembro y nuevamente accedemos al submiembro. Bueno, esto se puede hacer hasta que nosotros terminemos los miembros de cualquiera de las estructuras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es miembro? Se refiere al miembro de una estructura externa y submiembro es el miembro de una estructura interna que a su vez es miembro de otra estructura, ¿sí? Bien, si nosotros queremos hacer un ejemplo, por ejemplo, si queremos modificar el valor de uno de los miembros que previamente ya fue inicializado, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos nuestra variable que está declarada e inicializada, accedemos al nombre de la variable, punto, el nombre del miembro que queremos modificar. En este caso yo estoy modificando el valor de x, que en un principio está definido como 25.5, ¿sí? Para acceder a los miembros de una estructura, ya sea para poderlos modificar o mostrar el valor de alguno, también se pueden utilizar las funciones de entrada-salida, por ejemplo, printf o scanf, o así sea getchar, putchar, etc., ¿no? ¿Cómo se hace? Tenemos, si yo quiero mostrar, nosotros habíamos visto que en nuestra cadena de control poníamos justamente lo que queremos ver. Yo quiero ver, en este caso, el miembro X y en este caso el miembro Y. ¿Cómo hago? Hago exactamente lo que veníamos haciendo. Utilizo el nombre de la variable creada, punto, su miembro. De la misma manera, si yo quisiera leer esos valores o modificarlos, ¿sí?, se utiliza la función scanf. Hay que notar que, como hacíamos en una variable ordinaria, teníamos que poner el ampersand al principio. Bien, segunda pregunta que quiero que anoten. ¿Cómo se puede mostrar o leer una variable con la función putchar y getchar? Esa es la segunda pregunta. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos un manejo de funciones? ¿Sí? ¿Para qué utilizamos esto? Y para poder simplificar nuestro código, ¿sí?, ya sea en términos de complejidad o disminuir la repetición de código que muchas veces tenemos, que aparece varias veces. Bueno, esto pasa acá con las estructuras. Yo marco dos formas, pero podemos tener otro tipo de formas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando queremos recibir un valor de retorno de una función, ¿sí?, que sea una estructura? O al revés, ¿qué pasa si yo quiero pasar como argumento una estructura a una función? Bueno, veamos el primer caso. Supongamos que deseamos tener una función que nos permita inicializar, ¿sí?, nuestra estructura. Si nosotros seguimos con el ejemplo del punto, queremos que una función reciba dos valores que sean los correspondientes a las coordenadas, los asigne a una estructura, ¿sí?, a los miembros, y nos devuelva como valor de retorno. ¿Esto qué sería? La palabra clave, la marca, el nombre de la función y los parámetros. Fíjense que esta parte, ¿sí?, es el prototipo de una función donde tenemos el tipo de dato devuelto, en nuestro caso es un struct punto, el nombre y la colección de argumentos o parámetros que tiene la función, cada uno con su tipo de dato. Internamente lo que nosotros hacemos es definir una variable que va a ser la que yo voy a retornar, la cual tiene que ser del mismo tipo de dato. Inmediatamente pongo return la variable. ¿Y adentro qué es lo que hago?
Utilizo la variable, accedo al miembro, asigno el miembro que me vino como parámetro. Utilizo la otra y hago exactamente lo mismo. Con esta función yo puedo llamarla. Entonces, ¿cómo hago? Defino mi variable, luego hago variable igual a ¿qué? A la llamada de la función. En este caso, yo estoy llamando a mi función, pasándole mis parámetros, la misma me va a devolver una variable del tipo struct.punto y la va a asignar en variable. ¿Cómo hago si yo quisiera ver los valores que tiene variable 1? Bueno, con poner solamente estas dos líneas, yo ya puedo mostrar los valores que tiene, ¿sí? Ahora supongamos que queremos estructuras como parámetros de una función, ¿sí? Supongamos que quiero mostrar los valores que tiene cada uno de los miembros de una estructura mediante una función. En mi caso yo voy a hacer con el ejemplo del punto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Una función que no retorna nada, un nombre de la misma que es mostrar punto y el argumento que recibe como variable, ¿sí? Que es P1, que es del tipo struct.punto. Internamente, utilizando las funciones printf, muestro lo que trae la variable P1 en sus miembros X e Y, ¿sí? Si nosotros queremos usarla, utilizando ya lo que tenemos, ¿qué hacemos? Definimos una variable, en este caso la llamo como B1, del tipo punto, la inicializo con los valores 1 y 3.5 y luego llamo a la función mostrar punto. Tercer pregunta que les hago. ¿Se puede recibir y retornar estructuras? O sea, que una función reciba una o más estructuras y que la misma retorne una estructura. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Supongamos que quiero conocer la distancia que existe entre dos puntos dados en un plano, ¿sí? Nuestra función, en este caso, ¿qué es lo que necesita como parámetro? Y los dos puntos, los que yo quiero saber la distancia que tiene. La fórmula de distancia, matemáticamente, es esto, ¿sí? El punto 2 en su variable x menos el punto 1 en su variable x, todo esto elevado al cuadrado. Si se fijan, esta es la fórmula de Pitágoras, donde tenemos uno de los catetos de un triángulo, otro cateto del triángulo, ¿sí? Si yo lo hago de manera gráfica esto, a ver si lo puedo hacer, vamos a tener algo como así, nuestro eje de coordenadas, ¿sí? Yo tengo un punto aquí, un punto aquí, ¿sí? Yo quiero saber esta distancia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, conocer cuánto es el valor de la base y cuánto es el valor de la altura. Entonces, si este que está acá y este que está acá son los límites de mi base, y este que está acá y este que está acá son los límites de mi altura, yo sé que este es P2 y este es P1. ¿Bien? Entonces sé que este es P2 en X y este es P1 en X. Este es P2 en Y y este es P1 en Y. Entonces, yo con saber las distancias estas, puedo aplicar esta fórmula. Entonces, para saber la base, P2X menos P1X. Esto menos esto me va a dar este valor. Para saber la altura de este triángulo, P2 menos P2 en Y menos P1 en Y me va a dar la altura. Elevando estos dos catetos al cuadrado y sacando la raíz cuadrada, voy a tener la distancia que hay entre los dos puntos o la hipotenusa, ¿sí?, de mi triángulo. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo sería esto en términos de código? Tenemos nuestra función que retorna un valor flotante porque va a ser la distancia. La misma recibe dos variables del tipo punto. Y tenemos esto. ¿Qué es lo que hace esta parte? Bueno, SQRT es una función matemática que devuelve la raíz cuadrada. POW, esta aparece dos veces, es una función donde tiene una base y una exponente. En este caso lo que yo estoy haciendo es
poder calcular la diferencia entre los puntos en sus coordenadas x para calcular la base, ¿sí? Elevarla al cuadrado, yo si hubiese puesto 3, lo elevo al cubo, sumo el cuadrado del lado y, ¿sí? Y lo elevo al cuadrado. Por último de todo esto es lo que estoy sacando como raíz cuadrada. Esta es mi función para yo saber la distancia que hay entre los dos puntos. ¿Bien? Entonces, una vez que yo ya tengo esta función, ¿sí? Puedo hacer lo siguiente. Declaro dos puntos, los inicializo, defino mi variable distancia y a distancia, a dist, llamo la función que tenía aquí. Le paso los dos puntos y esta me va a retornar el valor que tiene de distancia entre los dos puntos. ¿Bien? Si yo quisiera ver cuánto es ese valor, con solo hacer esto, ya está. Acá yo podría haber puesto directamente floatDist igual a la llamada de la función, me hubiese asignado lo mismo. ¿Bien? Continuando con lo que son las uniones, vamos a hacer, voy a hacerles un poco la descripción con un ejemplo que quiero que ustedes lo prueben en sus máquinas. Yo no lo voy a mostrar la salida, solo quiero que ustedes lo hagan, ¿sí? Entonces, básicamente dijimos que comparte la región de memoria para almacenar datos de distintos tipos. ¿Qué tamaño tiene? Bueno, el tamaño que va a tener es igual al del tipo de dato más grande. Es decir, si yo tengo 3 miembros, uno entero, uno flotante y uno de tipo char, el más grande aquí que ocupa en tamaño es el de tipo flotante. Entonces, mi unión va a ocupar ese tamaño, no el del char ni el de un entero, ¿sí? Cuarta pregunta. ¿Con qué o cómo puedo saber el tamaño en byte que ocupa una estructura o una unión? Esa es la cuarta pregunta. Bien, si quiero hacer un ejemplo, por ejemplo, que yo defina una unión llamada prueba, donde tengo justamente 3 variables ABC con diferente tipo, ¿sí? Y hago en mi esquema, va a hacer esto, todas comparten la misma región de memoria. Supongamos que yo quiero hacer la definición, ¿sí? Ahora muestro, esta función es como la que hicimos antes, pero ahora quiero mostrar una unión, esto ya ustedes ya lo deberían saber hacer. Créense una estructura del tipo unión con estos miembros, definan una función mostrar unión, la cual tiene que recibir como parámetro una unión, y al principio, al no inicializarla, ustedes van a mostrar y bueno, veamos qué muestra. Paso siguiente, yo inicializo una de sus miembros, le asigno el valor 5, muestro. Ahora la variable b, también le asigno el valor 5. Muestro, por último, la variable c, le asigno 5, pero fíjense que está con comillas simples, es decir, es un carácter, ¿sí? Y por último muestro. Ahora, quiero saber qué me mostró en estos 4 casos, ¿sí? Eso es como quinta actividad, saber qué me muestra. Como sexta actividad, cambien que no sea unión, sino que sea una struct y hagan lo mismo. O sea, mostrar estructura, mostrar estructura, mostrar estructura, mostrar estructura. Quiero saber cuál es la diferencia que notan en ambos casos, ¿sí? Esa es la otra actividad que tiene. Bien, bueno, para ir terminando con esta presentación, les pido un ejercicio, ¿sí? Supongamos que tienen este vector, ¿sí? El cual matemáticamente, ¿cómo queda definido? Y bueno, estamos viendo que tiene 2 puntos, un punto origen y un punto final, tiene una magnitud y una dirección. Los puntos poseen un miembro en X y un miembro en Y, ambos. Entonces, vamos a decir que un vector va a estar por los 2 puntos, la magnitud, la dirección y el origen. AB va a ser AB, el origen es el mismo que A, ¿bien?
Y lo que pido es hacer un programa que tenga todas estas funciones. Nuevo punto es como nuestra variable de inicialización, la cual ustedes me dirán que tiene que devolver, o sea, cuando lo hagan. La distancia entre dos puntos, que ya lo hicimos. El ángulo dirección, ¿sí? Lo vamos a hacer como si fuese un triángulo, ¿sí? Si yo tengo un triángulo de esta manera y quiero saber este ángulo, yo con saber uno de los lados, lado 1 o el lado 2, y su hipotenusa, aplicando trigonometría, puedo saber cuáles son sus correspondientes ángulos, ¿sí? Supongamos que yo tengo el lado 2 y la hipotenusa. El lado 2 está relacionado con el seno. Entonces yo sé que el seno de este ángulo, ¿sí? ¿A qué es igual? Al lado, en este caso el lado 2, sobre la hipotenusa. Ahora, supongamos que no, que yo lo que tengo es otro de los lados. Supongamos que tengo el lado 1, entonces está relacionado con el coseno. El coseno de mi ángulo va a ser el lado 1 sobre la hipotenusa. Bueno, ustedes van a ver que no necesitan aplicar el coseno del ángulo, sino que lo que necesitan es saber el ángulo. Entonces van a tener que utilizar el arcoseno o el arseno, o el seno a la menos 1 o el coseno a la menos 1. En C está la función asen o la función acos. ¿Sí? Estos son los que hacen el arcoseno o el arcocoseno. ¿Estamos? Quiero una función, ¿sí? Denominada nuevo vector, la cual ustedes le van a pasar los puntos. Esta función, ¿sí? Solamente recibe los puntos y devuelve un vector. Después, una función que sea nuevo vector, que yo le paso la magnitud, la dirección y el origen, y no le paso los puntos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer cualquiera de estas dos funciones? Tienen que devolver un vector con todos sus parámetros completados. Es decir, que si yo paso un punto y otro punto, ¿sí? Inmediatamente tienen que saber cuánto es la magnitud, que sería la distancia entre los dos puntos, y cuál es la dirección. ¿Cuál es la dirección? Bueno, ya tienen hecha la fórmula. Ustedes van a necesitar saber cuál es la hipotenusa, que sería la magnitud, y saber cuál es el lado, que bueno, con ustedes ya tener dos puntos, eligen ustedes el lado que quieran, ¿sí? Si quieren saber este lado o este lado, ustedes tienen las componentes del punto. Por último, el origen sabemos que va a ser el punto A, entonces inmediatamente lo pueden asignar, ¿sí? Una última función que sea mostrar datos del vector, donde recibe un vector, yo lo llamo vectorcito, ¿sí? Y tiene que mostrar de la siguiente manera, es decir, tiene que mostrar la magnitud A, el valor de la dirección, grados del eje X, tengan en cuenta eso, seguido por el punto, o sea, las coordenadas del origen y las coordenadas del punto final, ¿sí? Les pido que lo hagan con estos valores. Supongan que ustedes van a crear esos 4 puntos, esos vectores. Fíjense que primero van a tener que crear los puntos, después van a tener que crear estos 3 vectores que utilizan puntos, un cuarto vector que yo le paso la magnitud, la dirección y el punto origen. Y por último quiero que muestren los datos de cada vector. Si lo hacen correctamente, este ejercicio les tiene que dar como salida esto. Esto sería el vector 1, el vector 2, el vector 3 y el vector 4. ¿Sí? Yo se los pongo acá de manera gráfica. ¿Sí? Van a tener esto, donde acá tienen el vector 1, el vector 2, el vector 3 y el vector 4. Todos estos datos son los que corresponden a los valores que están acá, ¿sí? Si ustedes se fijan, es lo que les debería dar. Bueno, espero que se haya podido entender un poco lo que está relacionado con estructuras y uniones. Cualquier duda que tengan, saben dónde pueden consultar. Próximamente van a tener el video referido a arreglos unidimensionales que corresponden a la misma unidad que estamos trabajando, ¿sí? Bueno, un saludo para todos.